Bien, hermanos queridos, visitas, damos gracias al Señor porque hemos estado viendo este libro que es el libro de Job y ya estamos llegando a capítulos finales de esta hermosa porción de la palabra. Y yo quería preguntarles a ustedes, ¿hay alguien que desconozca? Porque al revés la pregunta yo creo que está mal. ¿Hay alguien que no conozca la historia del Titanic? ¿Cierto? Todos conocemos la historia del Titanic, de este barco que en el año 1912 zarpó en dirección ahí en el Océano Atlántico y terminó en una tragedia. El Titanic fue promocionado como el barco más grande y lujoso jamás construido hasta esa fecha. Y se decía que era insumergible. Los ingenieros que lo habían construido no lo decían tan así, pero la prensa lo exacerbó y lo hizo público y la gente lo creyó. Fue tanto que hubo una frase que se hizo famosa que la dio un empleado encubierta al responderle a una pasajera, la esposa del señor Albert Cadwell. ¿Me salió bien? No, pero no importa. Él le dijo, la señora le preguntó, ella le dijo, ¿es verdad que este barco no se puede hundir? Y él le responde, así es, señora, ni Dios mismo podría hundir este barco. ¿Qué es lo que hay ahí detrás? Obviamente, el orgullo humano. El corazón del hombre es un corazón orgulloso que se admira y se exalta a sí mismo. Esta situación, este orgullo, cobró vidas. Fue tanto así que el capitán, a pesar de las advertencias sobre el hielo en el Atlántico Norte, el capitán Edward Smith mantuvo una velocidad acelerada para vislumbrar a la humanidad la velocidad de este barco todopoderoso, entre comillas, todopoderoso. Habían preparado inadecuadamente este barco para el viaje y para el curso que iba a seguir. El barco llevaba botes salvavidas para menos de la mitad de los pasajeros. ¿Por qué? Porque este barco no se iba a hundir nunca. Y habían desestimado todas las advertencias que se habían dado por múltiples barcos que habían pasado por esa zona, diciendo que habían iceberg a la vista. Pero ellos tampoco lo consideraron. ¿Por qué? Porque el barco era indestructible. La consecuencia, más de 1.500 personas murieron en ese naufragio. 1.500 personas. Incluso Leonardo DiCaprio murió ahí. No, es broma. No iba ahí. No iba ahí. Todos lo vieron, ¿no? ¿Cierto? Pero fue una tragedia. 1.500 personas murieron. ¿Por qué? Por el orgullo del hombre. Por el orgullo del hombre. La tragedia llevó entonces a transformar toda la normativa de la seguridad para las vidas humanas en el transporte. Esta historia, sin duda alguna, es un recordatorio doloroso de cómo el orgullo, ya sea de cualquier tipo, institucional, político, personal, cómo el orgullo puede llevar a cobrar la vida de personas. El orgullo, sin duda, entonces, cobra vidas. El orgullo puede llegar a ser mortal. Y aun cuando nosotros, como hijos de Dios, algunos de nosotros, si hay alguna visita que no conoce a Cristo como Señor y Salvador, también en su orgullo está pensando que está bien. Yo te quiero invitar hoy día a reflexionar en esto. Si hay alguna frase que es difícil de encontrar, es hoy día arrepentimiento. Yo estuve tratando de buscar una aplicación o una ilustración asociada al arrepentimiento, pero es difícil. Y después llegué a la conclusión que el arrepentimiento es difícil de encontrar en nuestra sociedad
¿A causa de qué? Del orgullo. Porque el hombre no es capaz de asumir su propia culpa, su propia condición, su propia forma de ser, para reconocer lo que es y pedir perdón en humildad y lograr así el arrepentimiento. Nos cuesta romper esa barrera que el orgullo establece. Pero Dios quiere que nuestro corazón se doblegue a Él y que rompamos con ese orgullo. Hay una frase en el libro de Job que acabamos de leer, un versículo que es el 42:2. Dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En el contexto podemos entenderlo como que Job está diciendo: lo siento, perdóname, no volveré a hacer otra vez, no lo volveré a hacer. Lo prometo, nunca más me alimentaré con mendrugos de rumores, con migajas de habladurías. Job está comenzando a reconocer su condición frente al Dios gigante y poderoso. Nuestro corazón no es mejor que el corazón de Job. Nuestro corazón es un corazón caído que tiende al orgullo. Y la palabra de Dios nos llama al arrepentimiento. Por ejemplo, y le quiero dar este ejemplo que está en la palabra de Dios. David, después del sufrimiento que experimentó como consecuencia de su adulterio con Betsabé, ¿conocen la historia? Yo se la voy a resumir muy poquito por si hay alguien que no la conoce. Él tenía que ir a la guerra, el rey David, y no fue y se quedó en la casa, en el palacio, y vio una mujer hermosa y la mandó a llamar y se acostó con ella y tuvo relaciones con ella, y esa mujer quedó embarazada y era esposa de Urías Eteo, uno de los más valientes que tenía en el ejército, y lo manda a llamar. ¿Para qué? Para que pasara la noche con ella y así pasara ese pecado secreto. Pero el hombre, fiel a sus camaradas, dijo, y fiel a su patria, dijo: yo me voy a quedar acá afuera, no voy a ir a dormir con mi esposa porque mis compañeros de ejército están allá luchando y yo no voy a estar allá. Yo no voy a hacer esto. ¿Cómo ellos van a estar y yo voy a estar con mi esposa? Y David no halló nada mejor, para hacerlo un poco más corto, que encargárselo al general y decirle: cuando esté arreciando a la batalla, tiren a Urías Eteo ahí encima para que lo maten, para que pierda su vida. Y así fue. Y Urías Eteo murió. Y él tomó a su esposa como su mujer. Pero el Señor no deja pasar esas cosas. Y mandó al profeta Natán. Y el profeta Natán lo encara y le cuenta una historia de un hombre que tenía una ovejita que la amaba con todo su corazón, y otro que tenía todo tipo de animales. No, tenía muchas ovejas. Pero él quiso la oveja del otro. Y la tomó y la mató y la sacrificó para él, para servirse a él y a un amigo. Y el rey David salta enojado y le dice: pero ¿cómo ese hombre no merece la condenación? Y el rey le dice: el profeta le dice al rey: tú eres ese hombre. Entonces David entiende el pecado que había cometido y él se arrepiente al Señor y escribe esto que está en el Salmo 51, del 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. Ahí viene el arrepentimiento de David. Y no oculta sus transgresiones, no culpa a los demás, no le echa la culpa a otros. Es una confesión sincera que fluye de su corazón arrepentido al hablar de eso. Y le pide a Dios también en el versículo 10 del mismo capítulo, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renuévame, Señor.
Restáurame, Señor. Esa era la súplica de este hombre frente al pecado que había cometido. Frente a su Dios santo, él se reacciona así. Él no espera que la gente que lo rodea lo entienda ni que se compadezca de él. Se responsabiliza de todas sus acciones, de todo lo que él había hecho. Él se hace responsable. Pero él está arreglando todo eso y poniéndose a cuentas con Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Y en el versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y obsérvenlo bien, mírenlo bien. El arrepentimiento proporciona dos sacrificios que a Dios le agradan y no más. Estos son los sacrificios que a Dios le agradan. Un espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Eso es lo que produce ese corazón arrepentido, humillado ante Dios. Esa es la forma de acercarse a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento que Dios demanda de nosotros. Oremos por la palabra de Dios. Padre Celestial, te pido que tú nos guíes hoy en la mañana para aprender más de ti, para aprender por medio de tu palabra la revelación que tú tienes para nosotros. Habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy día vamos a ver un tema que se llama el arrepentimiento verdadero. Y tiene 2 puntos. ¿Qué motivó el arrepentimiento de Job? Y segundo punto, ¿cómo fue la respuesta de Job? Y vamos a comenzar con el primer punto. Y vamos a ver, vamos a recordar un poquito de dónde viene esta historia. ¿Cómo llegó Job hasta acá? Job fue un sujeto, un hijo de un buen hombre, llamado por Dios como un hombre íntegro por Dios. Y amaba a Dios y llama a Dios. Y por petición de Satanás fue probada su fe. Y lo que quería Satanás era que Job blasfemara contra Dios. ¿Y cuál fue su petición? Que le permitiera hacer dañar a Job. Y lo primero que hizo fue quitarle todos sus materiales, todos sus bienes materiales, sus animales, sus riquezas, y lo perdió. Después le quitó toda su familia, sus hijos, cada uno de ellos. Los perdió. Y todo eso en un día. Y no blasfemó contra Dios. Luego pierde su salud con una sarna maligna. Y no blasfemó contra Dios. Luego vinieron sus amigos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de sus amigos? Que venían a consolarlo, a ayudarlo, pero al final no lo consolaron, sino que venían a condenarlo y a juzgarlo. Eran Elifaz, Bildad y Zofar. Y cada uno dio 2 discursos. Pero al final aparece un cuarto amigo, Eliú, que era el más joven, el que más se extendió en su predicación. Pero fue el único, por lo menos, que lo guió a adorar a Dios, a fijarse en Dios, a reconocer quién era Dios. Y luego vimos la primera respuesta de Dios a Job. Y ahí Dios lo encara y le dice, mira, ¿quién soy yo y quién eres tú? Y Job lo reconoce. Y ahora vamos a esta segunda respuesta de Dios y la segunda respuesta de Job a Dios. Y vamos a comenzar con el primer punto. ¿Cómo llegó al arrepentimiento Job? ¿Por qué fue motivado a arrepentirse Job? Nosotros leímos ahí, al final del versículo, que Job decía que se arrepentía. ¿Y por qué llegó a arrepentirse? Veamos el texto que está ahí. Y lo primero que quiero decir, hermanos, es que en el capítulo 40
del versículo 7 al 14, antes de leerlo, aquí da la impresión, y los que son papás a lo mejor me pueden entender, usted cuando le habla a un hijo y le quiere decir algo de verdad importante, porque el hombre no somos muy buenos para hablar, ¿no? Somos más bien callados. Cuando estamos cansados queremos ver tele, sentarnos, que nos hablen y uno empieza con los sí, claro, los monosílabos. Pero cuando uno quiere hablar con un hijo algo importante, uno se para y no se pone en una posición cualquiera. Enfrenta al hijo. Ojalá lo pueda mirar a los ojos. Y en el mejor de los casos, ojalá poner una mano en el hombro, ¿no? Y le empieza uno a hablar. Y uno le empieza a guiar. Y uno lo empieza a exhortar. Es así como yo me imagino esta parte, como que si Dios se dirige a Job, mostrándole y diciéndole con las manos en los hombros y diciéndole: Job, escúchame. Yo soy Dios. Tú eres mi siervo, yo soy tu autoridad, yo soy quien manda, yo soy el alfarero, tú eres el barro. Recuerda, yo te estoy moldeando. Es importante que entiendas, Job, que tú no estás a mi nivel, tú eres mi siervo, tú no eres Dios. Es como cuando un padre le habla a un hijo. Y quiero que veamos estos primeros versículos así, como este padre amoroso que le está hablando a su hijo: hijo mío, escúchame, tengo algo importante que decirte. Quiero que me entiendas porque tú debes ser bendecido. Yo quiero que seas bendecido. ¿O no, padre? ¿Cuántas veces no le hemos dicho a los hijos: hijo, tienes que estudiar, tienes que sacarte buenas notas, tienes que esforzarte, tienes que ser lo mejor, tienes que ser el mejor en tu trabajo, tienes que ser el mejor en tus estudios, porque tú vas a ser bendecido? Si uno se va a morir y él va a quedar... ¿Con qué? Con lo que nosotros le digamos, con lo que nosotros les enseñemos, con lo que nosotros le guiemos. Y Dios quiere que también nosotros seamos bendecidos. Y lo primero que le dice, versículo 47, dice: cíñete ahora, varón, tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Cíñete ahora, varón, tus lomos. Párate como hombre. Párate frente a mí. Yo te voy a hablar y no te va a hablar cualquiera. ¿No eso es lo que quiere un padre cuando uno le habla a un hijo o una hija? Párate y escúchame. ¿No le ha dicho párate derecho? ¿Sí? ¿Le ha dicho o no? Porque uno quiere que el hijo ya tome su rol como varón, como mujer, y responda. Y aquí le está diciendo párate. Y ahora en nuestra sociedad en que el valor del hombre, del varón, como Dios ha diseñado al hombre, está tan destruido. Los cabros creen que uno puede ser esto, que puede ser otro. No, varón, como dice Dios, varón, hombrecito, con los pantalones bien puestos, que es capaz de enfrentar las dificultades, que es capaz de enfrentar los problemas, que es capaz de resolver cuando se le pide algo. Así debe ser un varón. Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podría salvarte tu diestra. Lo que le está diciendo a Dios es algo que él no puede hacer. Nada de lo que él le está diciendo Job lo puede hacer. Le está diciendo: yo soy Dios, yo tengo todo poder, pero tú no puedes hacer nada de eso. Es como si usted, como padre, en la vida actual, le dijera a su hijo lo siguiente: déjame aclararte, hijo mío, lo siguiente. Como padre, yo soy quien sostiene esta casa. Si eres tú quien manda y quien provee, entonces te digo lo siguiente: ve a donde yo trabajo.
Tendrás que enfrentar las presiones que yo enfrento y tomar las decisiones que yo tomo. Tendrás que ocuparte de las cuentas de la casa. Tendrás que tomar el liderazgo de la familia. Serás tú quien haga los planes y te asegurarás de que todos los planes se lleven a cabo correctamente. ¿Usted le puede preguntar eso a un hijo? Claro. Y después le dice, ahora te pregunto, ¿haces tú todo eso? Y obviamente que el hijo le va a tener que decir, no, Señor, no puedo hacer todo eso. Entonces, tienes razón, hijo mío, porque tú no eres el papá. Tienes toda la razón porque tú no eres el padre. Eso significa que estás debajo de mí ahora y déjame asegurarte algo. Que te amaré por siempre, pero no mandarás en esta casa, porque el papá soy yo. Ese papel me corresponde a mí y a ti no. Eso es lo que le está diciendo este Padre Celestial a este hijo. Eso es lo que nos dice nuestro Padre Celestial el día de hoy a nosotros. Es lo que nosotros debemos entender. Él tiene las riendas. Él es el Padre. Él es el que guía la casa. Usted, papá, entonces usted puede entender mejor que nadie lo que es. Y las mamás también, obviamente. Porque ellas también están a cargo de sus casas. Ellas también están a cargo de administrar. Y uno sabe que no puede dejar a los hijos solos hasta cierta edad. Después van de a poco tomando responsabilidades. Pero ellos tienen que entender, y nosotros como hijos tenemos que entender que el Padre es el que tiene el control. Y lo que le está diciendo a Job. Y a veces, acá podemos ver entonces que Job está comenzando a entenderlo, pero a veces los hijos necesitan y entienden que necesitan entender y debemos guiarlos y mostrarles. Dios después le va a mostrar a Job con ilustraciones quién es Dios y quién es Él. Con 2 ilustraciones. Pero antes quiero preguntarte algo o decirte algo. A veces es necesario que Dios ponga su mano sobre nuestros hombros y nos mire fijamente a la cara y nos diga que somos hijos insuficientes, que somos dependientes de Él, que nos recuerde que no somos todopoderosos, que no somos tan grandes como creemos, que no somos tan capos como pensamos, que no somos tan suficientes como creemos. Si eres hijo de Dios, fíjate que la mano de Dios está cada día sobre tu hombro para recordártelo. Y si no eres hijo de Dios, te recomiendo a que busques a Dios. Te recomiendo y te desafío a que busques a Cristo, porque Él es el único que puede darte vida eterna. Y Él va a tomar tu hombro y te va a mirar y te va a decir, arrepiéntete de tus pecados y yo te voy a perdonar y te voy a dar vida eterna y te voy a guiar para bendición. Dios quiere que reconozcamos quién es Él y quiénes somos nosotros. Él es el Padre, Él está a cargo, no nosotros. A Job se lo dijo. ¿Y cuáles son estos 2 ejemplos que Dios le muestra a Job? Son 2 animales. Y parece que Job los conocía porque se los nombró y se entiende claramente. Hay 2 animales en esta ilustración que Dios le da, que es el Behemoth y el Leviatán. Algunos dicen que el Behemoth es el hipopótamo. Otros dicen que el Leviatán es el cocodrilo. Yo no sé cuál es, pero vamos a hacer de cuentas de que podemos hablar del hipopótamo y el cocodrilo, pero para los efectos un poco da lo mismo, porque son creación de Dios. Y Dios lo está diciendo, y son creación de Él. Y hay que tener claro que son animales que Dios está reconociendo que fueron creados con Él. Y el primer animal que le muestra es el Behemoth. Es el Behemoth. Pero sí debemos tener claro que el fin de esta ilustración es mostrarle que Dios ha creado a estos animales
y aun cuando son muy poderosos, están bajo su control. Porque Job no lo puede controlar, pero Dios sí. Y vamos primero a capítulo 40 de Job, versículo 15 al 18, para que lo leamos todos juntos. Leámoslo todos juntos para que no se queden dormidos. Bien, 1, 2, 3. He aquí, ahora vemos, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí, ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barra de hierro. Es la descripción de este animal con todas sus características, pero lo más curioso es que parte diciendo, el cual hice como a ti. Tú eres creación, Él también es creación. Yo te creé a ti y también lo creé a Él. Todos somos creación de Dios, por tanto, Él es el creador. Es la primera diferencia que le pone Dios, ¿o no? Le está diciendo, yo soy el creador, así como te creé a ti, creé a este animal. Y después lo describe su fortaleza física. Y describiendo a uno de los animales quizás más poderosos, porque como lo describe, su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos, sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. ¡Qué tremendo animal! Y así lo está describiendo. Después en el versículo 19-24 del mismo capítulo dice, Él es el principio de los caminos de Dios, el que lo hizo puede hacer que su espada a Él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para Él y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero Él no se inmuta, tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca, ¿lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz? Nadie podía acercarse a ese animal, reposaba tranquilo y seguro como el poderoso. ¿Quién se va a acercar a mí si no tengo rival a mi nivel? Ese será ese tipo de animal. Sin duda Dios lo ha puesto a la cabeza en el reino animal en cuanto a autoridad, y para capturarlo en la antigüedad tenían que, a estas grandes bestias tenían que taparle la nariz, atraparlo por ahí, por eso Dios le habla de la nariz del animal. Y en el fondo lo que Dios le está diciendo a Job, que una especie animal es suficiente para hacerle retroceder a Job. Estos animales eran capaces para imponerse sobre Job. Entonces, Job, tú no puedes competir con algo tan poderoso. Y si yo soy Dios, y si yo soy el Señor, soy lo suficientemente poderoso como para crear y someter a una criatura tan fuerte y amedrentadora, merezco entonces toda confianza y sumisión y obediencia. Eso es lo que le está demostrando a Job. Yo que puedo crear un animal de esta envergadura, puedo exigir sumisión, obediencia y reconocimiento a mí, porque yo soy el creador, porque yo sustento a este animal, porque yo lo creé y yo lo puedo hacer retroceder. ¿Alguno de nosotros lo puede hacer? Nadie. Y luego le presenta a este otro animal, el Leviatán. Job 41:1. Y pregunta, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerdas que le eches en su lengua? Eso es como una broma, ¿no? Yo creo que aquí lo que saben algo de pesca, cuando uno va a pescar tiene que llevar un anzuelo más o menos a proporcionar al tamaño del pescado que quiere sacar. No puede sacar con un anzuelo chiquitito o con un anzuelo muy grande un pejerrey, porque el pejerrey es chico. Pero una corvina, uno más grande, tiene que llevar proporcional. Y acá Dios le está hablando, ¿sacarás tú al Leviatán con un anzuelo?
Ya, supongamos que es un cocodrilo. ¿Usted podría sacar un cocodrilo con un anzuelo? Como dice Pablo, de ninguna manera. No hay cómo sacarlo. Y veamos en 41:2-5, del 2 al 5, capítulo 41 del 2 al 5. Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. Multiplicarás el ruego para contigo. Te hablará en lisonjas. Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas. O sea, ¿sabe qué? Todas estas palabras son imágenes verbales que están en el absurdo. Se están planteando en el absurdo. Aquí hay un poco de humor divino. Dios se está riendo en el fondo de Job, le diciendo, oye, tú podés pescar a un cocodrilo y poner una pitillita y traértelo para llevártelo al jardín y que juegue con tus hijos. Eso le está diciendo. Claro, obviamente que no. Y luego sigue describiendo y llega al final y dice Job 41, versículo 32. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien le parezca. Animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Esa es la descripción que hace Dios de este animal. ¿Usted ha visto los programas de televisión? Yo me acuerdo que había uno en el cable, ya no tengo cable, pero antes lo veía, y que habían unas personas que iban a cazar cocodrilos. Oye, y los medían, eran gigantes, algunos unos más chicos, no, nos fue mal, hoy día sacamos uno de 2 metros nomás, y nos fue mal. Pero habían unos de 3 metros, eran gigantes, unos animales que no se pueden enfrentar así a buena y a primera, hay que ir preparado y hay que ser expertos. Seguramente esas personas, habían algunos que lo hacen como para impresionar, así como yo soy del mundo animal y me gustan los animales, y se metían como a mostrar la vida animal, pero exponían sus vidas. Yo creo que si hubiesen leído Job, no hubiesen ido, porque Job le está advirtiendo de qué tipo de animal es, pero Dios nos muestra cómo es este animal, y en el versículo 11 del capítulo 41 dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo retribuya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Quién lo dijo eso? Dios. Dios no es deudor de nadie. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo retribuya? ¿Dios le debe algo a alguien? A nadie. No tenemos derecho de exigirle nada a Dios. Nada. ¿Por qué a mí? Pero Señor, ¿pero por qué? Nada. No tenemos nada que exigirle a Dios. Y todo lo que hay debajo del cielo, ¿de quién es? Mío. Y eso nos llama la atención. No tenemos nada, no somos nada, nada nuestro propio, nada es tuyo. Ni tu familia, ni tu auto, ni tu casa, ni tu estatus, ni tu vida. Nada es tuyo, ni un cabello de tu cabeza es tuyo. Todo es de Él. Todo es de Él y debemos reconocerlo. Esta afirmación de Dios mirando fijamente a los ojos de Job, diciéndole, tú eres barro en mis manos, yo estoy haciendo una gran obra y tienes que confiar en mí en medio de todo este misterio. Eso es lo que Dios le está diciendo. Yo he hecho todo, yo creé estos animales singulares, poderosos. Confía en mí, Job. Yo estoy haciendo algo maravilloso en tu vida. Y así nosotros, cuando hemos pasado por todas estas peripecias de la vida que nos toca vivir, pensemos siempre que Dios está obrando. ¿Realmente crees que hay algo de lo que tú tienes que ha sido por tu mano? Sin duda que no. ¿Realmente tú crees que hay algo en la creación o de lo que vemos que no le pertenezca a Dios? Todo es de Él. ¿Aún todavía crees que la naturaleza y su poder, con sus temblores, huracanes y todo lo que vemos, no están bajo el control de Dios? Que cada animal de la creación está hecho por Dios y son sustentados por Él cada día. Y si eso es verdad, te pregunto, ¿cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu estrés? ¿Cuál es tu angustia?
Si Él tiene todo bajo control, si el Dios del cielo cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de ti? Entonces, eso es lo que es Dios llamando a Job por medio de esta ilustración de estos dos animales, Leviatán y Behemoth, mostrándole que son creación de Dios y están bajo su poder. El control lo tiene el Dios Todopoderoso, que es tu Padre Celestial y que te ama. ¿Y cómo lo demostró? Envió a morir a su Hijo amado por ti en esa cruz. ¿Qué mayor demostración exiges? Cristo muere por ti en la cruz, y alguna vez todo ese proceso estuvo bajo control, o no estuvo bajo control de Dios. Todos los acontecimientos estuvieron perfectamente controlados por Dios. Cada golpe, cada insulto, cada escupo, cada tirón de barba, cada latigazo que recibió Cristo estaba todo controlado por Dios. Y Él lo permitió por amor a ti y por amor a mí. Por eso te digo, si no conoces a Cristo como Señor y Salvador, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón y acéptalo como Señor y Salvador. Y si eres hijo de Dios, descansa en Él. Vívelo en fe. Y ahora vamos a ver la respuesta de Job. Vamos a ver la respuesta de Job. Ya entendemos entonces por qué Job llegó a esta etapa en que él se arrepiente. Y vamos a ver cómo es esta respuesta de Job. Y antes que todo, debemos recordar lo que Job había estado diciendo en los capítulos anteriores. ¿Por qué Dios tiene que obrar en el corazón de Job? Porque uno puede decir, oye, pero Job igual la pasó mal, pues entonces, ¿por qué tuvo que llegar a esta instancia en que tiene que arrepentirse? ¿O no le asalta esa duda? Pero que Dios quería trabajar en el corazón de Job. Job necesitaba que Dios trabajara en su corazón. Así también como nosotros necesitamos que Dios cada día trabaje en nuestros corazones. Job había dicho, si solo Él viniera a hablar conmigo, le presentaría mi defensa. Job estaba diciendo, Dios no me escucha, Dios no me responde. ¿Dónde puedo hablar con Él? ¿Dónde puedo ir a alegar con Él? Yo quiero defenderme. Y como habíamos dicho, ¿Dios es deudor de alguien? ¿Dios le debía algo a Job? ¿Dios nos debe algo a nosotros? No. Pero Dios quería trabajar en el corazón de Job y en el corazón de cada uno de sus hijos, como si Dios le debiera una audiencia, aun cuando vivas lo que hayas vivido, aflicciones, enfermedades, pérdidas, penas, todo lo que puedas estar viviendo. Y yo sé que hay algunos que están viviendo problemas económicos, enfermedades propias de parientes, situaciones, pero todo eso podemos descansar en Él. No somos nadie para darle instrucciones a Dios. Job, sin duda, ve todo lo que había hecho y dicho y llega este momento en que comprende y se arrepiente. Y te invito a ti también, que pienses en cuántas veces le has dicho a Dios, ¿pero cómo? ¿Pero por qué? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me haces esto? ¿Te debe algo? No. Lo único que somos nosotros quienes le debemos a Él todo. Y en el versículo 2 del capítulo 42 viene esta frase que dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ese es tu Dios. Y así llega a reconocerlo Job. Pero después de qué? De todo este viaje, de todo este trance, llega a entender, yo entiendo ahora y conozco que todo lo puedes.
El Señor todo lo puede. No hay nada que pueda Él no hacer. Tú haz tu parte. Porque lo que tú no puedes hacer, lo va a hacer Él. Pero tú tienes que hacer tu parte. Yo conozco que todo lo puedes. No hay nada que para Dios sea irrealizable, cual sea la bestia. Todas son creadas por Dios y son sostenidas por Él. Así también con el hombre y la mujer. Y aquí hay un ejemplo que les quiero dar de un hombre que llegó a esa conclusión. Y se llama Nabucodonosor. Daniel 4:35 y dice: todos los hombres de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. No hay ni uno que le pueda detener su mano. Pero todos somos como nada frente a Él. Somos nada frente a Él. Y eso lo llegó a entender este rey pagano después de una experiencia en que Dios trabajó en su corazón. Esto es verdadera sumisión, lo que dice Nabucodonosor. Aunque él era rey, reconoce que todo está bajo su poder y control, con absoluta humildad. Y podemos ver lo que sigue diciendo Job, versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. No hay nada más desagradable que encontrar a alguien que empieza a hablar algo que no sabe. ¿Lo ha escuchado? Cuando uno empieza a escuchar algo, oye, este gallo está hablando, perdóneme el chilenismo, pero puras cabezas de pescado, ¿o no? Y así a veces hablamos de Dios. Así a veces hablamos a los hermanos de Dios y nos equivocamos. Por eso es importante entender bien de quién estamos hablando, de quién estamos compartiendo, de quién es nuestro Dios. Y tenemos que estar claros en eso. Y por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job está diciendo que ya ha llegado a un límite de entendimiento y no tiene nada más que decir, que toda su vida pertenece a Dios. Solo a Dios le corresponde aclarar todos los misterios. Solo Dios sabe todo lo que está pasando en tu vida, todos los laberintos, lo profundo y las razones que hay detrás de cada uno de todos los acontecimientos de nuestras vidas. Están solamente en el conocimiento total y pleno de Dios, ni siquiera de nosotros mismos. Job está totalmente rendido. Cualquier circunstancia de tu vida que te esté problemando, descansa en Él porque Él lo conoce. Tú no lo vas a entender hasta cuando Él quiera revelártelo. Pero tú debes vivir en fe, esperando en Él. Esta es la manera en que un hijo de Dios debe reconocer su incapacidad, como lo hizo Job, y comprender que no se debe discutir con Dios, mucho menos tener amargura en el corazón, sino más bien un espíritu contrito y humillado, quebrantado ante Dios. Job 42, del 4 al 6, dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento en polvo y ceniza, pero primero me aborrezco, reconozco que soy indeseable. ¿Usted ha comido algo que no le gusta? ¿Lo han obligado? Uy, yo con todo respeto, una vez me dieron luche. No había comido nunca. Me lo tuve que tragar así para no sentir el sabor, porque no sé, a lo mejor lo hicieron mal o estaba mal o no sé. Lo aborrecí. Eso es aborrecer. Cuando
tú te das cuenta de quién eres, te aborreces. Cuando tú te das cuenta de realmente de quién eres, te aborreces. Por eso la palabra tiene esa figura del espejo, porque te muestra cada día quién eres. Te muestra cada día quién eres. Por eso es importante ir a la palabra para que te diga, eres pecador, eres malvado. El otro día escuchaba por ahí, en una clase contábamos con el hermano Misael, que había un hombre que había dicho que no le importaban las cosas malas, las murmuraciones que hablaban de él, porque probablemente esas cosas malas que se hablaban eran peores, porque era más malo de lo que hablaban de él. Y es verdad, somos pecadores. Y aquí Job entiende por primera vez en su vida de que él es aborrecible y hasta él mismo se aborrece. Y viene esto, y me arrepiento en polvo y ceniza. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es el corazón de Job. Si hubo alguna vez en el corazón de Job un rasgo de orgullo o rebeldía, eso ya se había ido completamente. Y eso es lo que espera Dios de nosotros. Se había ido para siempre. Y se había ido, ¿por qué? En arrepentimiento, en polvo y cenizas. Eso había cambiado. Job entiende finalmente que todo es de Dios, no nuestro. ¿Y qué significa esto? Que el propósito de Dios se está desarrollando y no podemos impedirlo. Usted no puede impedir la voluntad de Dios. Que el plan de Dios es increíble y no lo vamos a comprender todo. Hubo hombres que escribieron en la palabra de Dios, que Dios los utilizó grandemente, pero ellos no entendieron todo. Pero un día lo van a entender. Pero en el tiempo de Dios, así también nosotros en nuestras circunstancias no vamos a entender, pero debemos comprender que el plan de Dios es increíble y no lo comprenderemos todo. La reprensión de Dios es confiable y no debemos ignorarla. Cuando Dios nos quiere corregir, debemos confiar que es para nuestro bien y nunca debemos ignorarla. Y la voluntad de Dios es la mejor para nuestras vidas y nunca debemos resistirla. Nunca debemos resistirla. Finalmente, Job nos invita a reflexionar cómo hemos visto hasta ahora a Dios, cómo hemos visto a Cristo en nuestras vidas, en la aflicción, en el dolor y en la enfermedad. Que cada situación adversa en nuestras vidas tienen un propósito y se van a cumplir en nuestras vidas para darnos bendición. Romanos 11, del 33 al 36 nos dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es todopoderoso. ¿Quién lo va a entender a Él? ¿Quién va a comprender completamente a Dios? Ninguno, si nuestra mente es nada comparado con Dios. Y todo es de Él. Y todo es por Él, y todo es para Él, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué motivó el arrepentimiento de Job? Dios le muestra a Job su creación por medio de estos dos animales y le muestra que él prácticamente es impotente frente a esos dos animales. ¿Qué puede hacer entonces él frente a Dios? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dios trata con Job hasta que él entienda que sus planes son perfectos y que toda circunstancia en nuestras vidas están formando nuestro carácter, que es el objetivo de Dios, guiándonos en el aprendizaje de Él y de Cristo, y todo por medio del arrepentimiento, o sea, de un corazón contrito y humillado. Esto significa, así como el corazón de David, los sacrificios de Dios
son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Un corazón humillado, contrito, es un corazón sin resentimientos, que no culpa a otros ni a nadie por sus errores, sino que asume su responsabilidad, ciñe sus lomos como varón y enfrenta lo que hizo. Un corazón sin exigencias, sin sentirse con derecho alguno. Ese es un corazón contrito y humillado, quebrantado, que no exige nada porque sabe que no tiene ningún derecho. Un corazón sin expectativas. Solo me basta con que tú me perdones, Cristo. Yo todavía me acuerdo cuando me convertí al Señor, cuando conocí a Cristo como Señor y Salvador. Alguien me preguntó, ¿pero tú qué quieres? Porque yo había estado leyendo la Biblia y, ¿sabes? Yo veía en la Biblia que Dios condenaba y que yo era pecador y no tenía ninguna salvación. Y alguien me dijo, ¿pero tú qué quieres que Dios haga contigo? Y yo le dije, yo lo único que quiero es que me perdone. Yo quiero que Él me perdone porque yo no merezco nada. Soy abominable, soy un pecador y no puedo estar con un Dios santo. No lo dije así, pero era lo que yo sentía. Le dije, yo no quiero nada más que su perdón, el perdón de Cristo. Y esa persona me dijo, pero Cristo vino a morir por tus pecados. Él vino a morir por ti y Él pagó el precio que tú debías pagar. Para mí fue maravilloso. Porque ahí entendí la gracia, la misericordia de Dios. Porque Dios es justo, Dios es poderoso, Dios hace justicia. Pero también es lleno de gracia, amor y misericordia para los pecadores. Y eso es lo que hace un corazón contrito y humillado. Lo único que quiere, no tiene mayores expectativas que solo ser perdonado. Un corazón que no pone condiciones. Ningún quizá, ni un tal vez, ni a lo mejor. No, un corazón contrito y humillado no pone ni una condición a Dios. ¿Quién somos nosotros para ponerle condiciones a Dios? Ya, pero Dios, yo hago esto, pero sí, pero quizá, pero si es que aquí nadie tiene capacidad de hacer negocios con Dios. Nadie. Él es Dios, nosotros criaturas. Un corazón contrito y humillado no busca nada para sí. Quiere solo darle la gloria a Dios. Quiere darle solamente la gloria a Dios. Y ahora le quiero contar una historia. Había un hijo, una historia de la vida real. Un hijo era uno de los más carismáticos y admirados de su padre. Y su padre era rey. Era apuesto, inteligente, tenía buena pinta, tenía buena influencia en el pueblo lo quería. Sin embargo, hubo un problema entre un hermano y el papá. Y hubo una traición, una tragedia familiar. Este hijo, después de tener un grave problema familiar con su hermano y su padre, el que le estaba diciendo, nunca perdonó al padre porque lo consideraba débil y que había actuado mal. Y este hijo, con astucia, comenzó a ganarse el corazón del pueblo, prometiendo justicia y atención. Finalmente se autoproclamó rey en el mismo lugar donde había sido coronado su padre, el rey. Esto fue una traición directa que hizo este joven a su padre. El hijo menospreció la autoridad de su padre y lo obligó a huir de la capital de su reino. ¿Cómo terminó esta historia? La rebelión culminó en una batalla. Mientras huía, quedó atrapado por su largo cabello en las ramas de un árbol. Un general del rey lo encontró y lo mató, desobedeciendo las órdenes de su padre, el rey, de no hacerle daño a su hijo. Y cuando el rey recibe la noticia, lloró desconsoladamente y dijo, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar tuyo? Ese es el Padre celestial que tenemos. No te rebeles contra mí. No permitas que tu orgullo te aparte de mí.
No permitas que tu orgullo te haga pagar con tu vida. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no permitas que ese orgullo te aparte del Dios de la creación. No permitas que ese orgullo no te dé la vida eterna, porque te va a matar, porque va a cobrar con tu vida. Pero si tú te humillas a los pies de Cristo y le pides perdón en arrepentimiento por tus pecados, Él te va a dar vida eterna. Él te va a dar vida eterna. El orgullo es el enemigo número 1 de la salvación. Y si tú eres hijo de Dios, no te rebeles contra Dios por tu orgullo. Humíllate ante Él, sométete ante Él, pídele perdón y ponte a cuentas con Él y sigue caminando con Él, porque es su voluntad. Él quiere que tú un día restaures cualquier situación que tengas que arreglar con Él. Es la invitación de la palabra de Dios para el día de hoy. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias porque tú eres bueno. Ayuda, Señor, a cada uno de los que está acá a enfrentar con valentía nuestro orgullo y doblarnos ante ti, doblar nuestras rodillas ante ti y en humildad y humillación arrepentirnos de nuestros pecados. Si hemos hecho algo malo contra ti o contra algún hermano, Señor, queremos pedirte perdón. Señor, ayúdanos a servirte conforme a tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Padre, por esta vida, la vida de Job, que nos muestra cuán maravilloso eres tú y cómo has cuidado y protegido a Job dentro de todas sus dificultades. Así también lo quieres hacer con nosotros. Y también cómo trabajaste en el corazón de Job para que él te conociera en plenitud. También, Señor, ayúdanos a nosotros a abrir nuestros ojos para mirarte y conocerte y en humildad someternos a ti. Gracias, Señor, por esta palabra y por los hermanos que han escuchado. En el nombre de Jesús. Amén.